Formalmente. Extramuros. Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuros en Bajo la Lupa. Aldo Mazzucchelli, ¿cómo le va, señor? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bien. están todos? Bien, bien, te grita la gente ¿Están del otro todos? lado, sí. Sí, bueno. Sí, viste que no. Por ahí decimos todos, pero no es todos, es todos. Están todos. ¿Cómo andas, Aldo? Bien. Bien, Igual que siempre. Igual que siempre. Sí. Sereno, tranquilo, Igual que siempre. investigando como loco. Bueno, para hoy tenía un menú doble o triple, 2 o 3 platos. ¡Jo! Pero el centro siempre es el tema favorito de les padres y les madres y les medies y Bien. les autoridades Les autoridades. del país, de toda la República, que es la vacuna. La vacuna. Un tema, Ay, ¿cómo nos están vacunando? un tema Impresionante. maravilloso que hace las delicias de los grandes y los chicos, ahora cada vez más chicos, ¿no? Y bueno, pero ayer ese momento que uno se despierta y que está entre medio como de un mundo y otro y Sí. se le ocurren ideas. Generalmente están mal las ideas esas, ¿no? Pero después se aclaran cuando sale el sol, digamos, se ajustan. Pero Es cuando nos ayer, quedamos mirando un punto fijo como planeando un asesinato, con un café, digamos, una cosa así. en ese nivel, digamos, semi-onírico, que no es lo mismo que semi-oenírico, No. me di cuenta de que, bueno, me di cuenta de que cuando llueve uno se moja. O sea, me di cuenta de una cosa obvia, que es que estamos, desde un punto de vista, en el medio de una irracionalidad Sí. absoluta, ¿no? Y uno, en realidad, eso no es una interpretación suficientemente buena para mí. Digamos, no es eso. Pienso que hay que pensar que hay otros tipos de racionalidad, aparte de la racionalidad individual que uno siente en sí mismo, digamos, y trata de reconocer en los demás también. Hoy estás muy inclusivo, Aldo. Sí, muy. Y voy a hablar bien de nuestros conciudadanos que están del otro lado, porque les voy a atribuir solo cosas buenas, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que hay una racionalidad que es colectiva. ¿Hoy Y vas que- por la positiva? Siempre. Bien. ¿Cuándo fue distinto? Y creo que esa racionalidad colectiva hay que entenderla desde un lugar sistémico. Me voy a tratar de explicar. No quiero usar palabras raras ni teóricas ni nada por el estilo acá, que no es una falta de respeto, digamos, al público. Pero creo que hay que entender que hay determinados niveles de inseguridad que convocan a una ignorancia voluntaria. Es decir, vio la señora que le dice, ay, mijo, puede ser, pero yo no quiero saber de nada. A mí dame la vacuna y se acabó. Negación. Entonces, eso no es solamente la señora que uno puede imaginarse como no tan informada o informada muy tradicionalmente a través de los grandes medios, de los canales a la hora de las 8 de la noche y todo eso, sino que eso se ha extendido, esa racionalidad colectiva, digamos, que ahora la vamos a criticar, se ha extendido a muchos sectores de la sociedad. Ahora vamos a hablar más de eso, ¿no? Y es lo que predomina, ¿no? Es una ignorancia voluntaria, de verdad. Es decir, yo creo que en algunos casos no, en algunos casos es involuntaria, quizás sean muchos, no sé hablar de porcentaje, ni me interesa eso, pero hay conceptualmente una ignorancia involuntaria, pero también una ignorancia voluntaria, es decir, laburada, digamos, ¿no? Trabajada para mantenerse así. Esto pasa porque tiene que ver con la comunicación, me parece, primero, pero no con la comunicación en un sentido técnico, sino en un sentido emocional. Es decir, la comunicación, la confianza en los medios de comunicación tiene que ver con una pertenencia. Y todos los medios, este medio, Internet y los medios tradicionales, los canales, la radio, la prensa escrita, generan pertenencia, ¿no? También los medios nuevos, como digo, todos, ¿no? Sí. Entonces es muy importante saber a quién le entregamos esa pertenencia, ¿no? Viste que la gente dice, te sigo a tal, o sea, es como que el medio es un líder, ¿no? Y el otro dice, bueno, lo que diga tal, para mí, hasta que se demuestre lo contrario, en el mejor de los casos, ¿no? A veces es una confianza ciega, pero muchas veces es una confianza
razonable. Es decir, la gente dice, bueno, hasta ahora tal no me falló. Por ejemplo, ha habido durante el año 2020, no voy a nombrar porque no es de buen gusto, pero ha habido programas de radio que eran muy escuchados y que tenían un nivel de legitimidad muy alto. Ujú. Y esos programas de radio durante el 2020 han visto descender abruptamente su audiencia. Y eso es por algo, pasa porque en determinado momento la parte de esa audiencia, una parte importante, empezó a sentir que había un ruido en lo que se decía en ese programa, o un cansancio con una especie de... Entonces, eso es un fenómeno que es muy común y pasa a veces, que es esa pérdida de confianza en la legitimidad del otro. Y ahí lo dejas de seguir, ¿no? Decís, no. Entonces, los medios en general construyen esa legitimidad a lo largo del tiempo. No es algo que se gana de arranque, sino que hay que seguir, digamos, construyendo dos cosas. Por un lado, narrativas que sean sentidas por la gente como verosímiles y también como legítimas, ¿no? Es decir, que te reafirman hasta cierto punto en lo que crees. Y al mismo tiempo tienen que comunicar hechos que no se desmientan, ¿no? Demasiado, porque si te convertís en un medio que saca bombas todos los días y al día siguiente la tiene que desmentir, y hay casos dramáticos, ¿no? En el 2020 ha habido casos dramáticos de eso del lado, de los dos lados, ¿no? Yo diría, pero sobre todo del lado de la ortodoxia, digamos. Por ejemplo, la revista The Lancet en Estados Unidos es una revista médica muy antigua que tiene es probablemente una de las consideradas unas revistas médicas más importantes del mundo, o la más prestigiosa. Es ahí donde todos los científicos o investigadores de medicina quieren publicar, ¿verdad? Mm. Esa revista, en febrero, esto ya lo conoce la gente, no voy a detenerme mucho, en febrero publicó una carta firmada por 27 virólogos, infectólogos e investigadores, entre ellos Peter Daszak, famoso, que decían que cualquiera que pensara que el virus no era natural era un conspiranoico. Que eran palabras muy fuertes, ¿no? Y con la autoridad científica de la revista y de los firmantes se convirtió en algo así como una gran barrera para que cualquiera que quisiera proponer una hipótesis contraria o que se investigase lo pudiese hacer. Bueno, la revista The Lancet acaba hace 2 o 3 días de editar ese artículo y acaba de sacar a Peter Daszak de el grupo investigador sobre Wuhan, sobre el origen del virus que había formado. No es el de la OMS, es otro, ¿no? Que formó The Lancet. Y este es el segundo escándalo grueso en el cual está metido The Lancet, los dos en el mismo sentido, porque en mayo-junio publicó un artículo contra la hidroxicloroquina que tuvo que retirar porque era trucho. Los autores no habían hecho los estudios que decían, los números que daban eran falsos, eran inventados completamente, eran delirantes también, no hablaban de 100.000 casos estudiados. Bueno, son dos cosas gruesas que fueron a la línea de flotación de la legitimidad de Lancet. No quiere decir que la va a perder del todo, porque, como vamos a ver, hay mucha gente que quiere mantener el sistema funcionando, que yo creo que ese es el punto fundamental, ¿no? Pero bueno, la gente entonces, todos, cuando seguimos un medio, como decir, seguimos, ¿no? Sí. Es decir, sentimos que pertenecemos, en cierto modo, a algo en común con ese medio, ¿no? Y con lo que ese medio publica. Por eso los medios tienen aunque lo quieran o no, tienen un cierto costado político, no partidario necesariamente, pero sí narrativamente van configurando narrativas que no pueden estar en conflicto continuo con todas las posiciones políticas, porque si no van quedando cada vez más raros, que es lo que le pasa a Extramuros, ¿no? Pero bueno, igual... Bienvenido al club. Es una cosa que también se puede hacer, porque hay un pequeño nicho ahí de cuestiono todas las narrativas, discuto todas las narrativas, ¿no? Pero bueno, es otro perfil, en todo caso, también está dentro de una cierta legitimidad, que es la legitimidad de la gente que dice hay que cuestionar todas las narrativas. Estos son los que me dicen lo que quiero escuchar. O sea que finalmente es lo mismo desde otro lugar, ¿no? Bueno, pero es indefectiblemente uno exacto, lo hace. Exacto. Entonces, ¿pero qué pasa? Digamos, cuando uno dice, yo digo que la gente siente la pertenencia, eso es porque sentir quiere decir, no es verdad que uno está verificando cada dato. Es imposible eso en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, uno lo que hace más bien es ir verificando datos, a veces, muchas veces, buscando fuentes distintas que converjan, que afirmen lo mismo, que cierre de una manera y no de otra. Eso es un caso extremo de alguien como nosotros que está investigando, pensando, mirando, digamos, tratando todos los días realmente de buscar más información. Pero ese no es el caso de la gran mayoría. La gran mayoría está más bien
funcionando y su interés por investigar es secundario, digamos. O sea, esperando que todo ese proceso pase y alineándose a alguno Ahí está. que salga con un análisis o con una postura, digamos. Entonces, este es un punto clave, ¿no? Yo pienso que a la mayor parte de las personas, sobre todo las que están en la posición que vamos a comentar hoy, que es la vacuna es la única salida a esto, hay que vacunarse, hay que vacunar a todos, hay que vacunar a los jóvenes, hay que vacunar a los niños, el que no se vacuna, bueno, hay una serie de críticas, ¿no? Yo creo que a una persona le basta ir sintiendo, ¿no?, que su mundo no se derrumba, sino que con la información que tiene el barco sigue flotando, digamos, sigue más o menos equilibradamente, va a seguir flotando. Y esta metáfora náutica, digamos, que estoy proponiendo, que no es muy nueva, la verdad, pero es útil, bastante útil en este caso, porque la información es como un viento, ¿no?, una marejada, no sé, es algo que puede generar sensaciones de desequilibrio muy fuertes en la gente, muy, muy fuertes. Más fuertes casi que nada, ¿no? O sea, aparte de los hechos personales, que obviamente también lo son, ¿no? Que muchas veces están compuestos de información, cosa que alguien te dice, ¿no? Es decir, es la información la que genera esos desequilibrios, tiene un potencial gigantesco de golpear el barco, como quien dice, y hacerlo mover, ¿no? Te enfrentas ante tus propias creencias y tus propios pensamientos que tenías como ciertos. Entonces es difícil todo el proceso que sucede. Sensaciones de miedo, de pánico, ¿no?, de inseguridad, de inestabilidad, son muy comunes cuando se comunican cosas extraordinarias, ¿no? Vamos a poner ejemplos. El asesinato de Kennedy es un ejemplo. Yo era muy chiquitito, no me acuerdo. Tengo un vaguísimo recuerdo que es muy interesante de ir en el auto con mis padres y que por la radio dar la noticia y una sensación como de zozobra o algo así. Claro. El SIDA es otro ejemplo, ¿no? Con todos los cuestionamientos que hay ahora, digamos, a lo que pasó, incluso a la luz de lo que está pasando ahora, pero eso es un tema quizá para otro día. El 9/11, ¿no?, el 11 de septiembre es otro ejemplo y la pandemia es otro, ¿no? Son todos, en todos los casos, yo diría que la ecología, digamos, el equilibrio narrativo de la sociedad, inmediatamente exige explicaciones que le permitan seguir adelante, ¿no? Sin que el barco se dé vuelta, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hago para entender esto rápido y sentir otra vez la sensación de que la nave está como flotando en su sitio, ¿no? Entonces, esa necesidad hace que muchas veces se abracen de apuro explicaciones, que son las que se brindan, ¿no? Y se rechace activamente cualquier intento de cuestionar el barco mismo, digamos, ¿no? Su rumbo, su nivel real de seguridad, lo cual es muy sensato, porque si uno está en un barco, no va a empezar a serruchar, digamos, el fondo, ¿no? O sea, la reacción esa es una reacción defensiva, pero es una reacción que colectivamente tiene sentido. Eso es supervivencia pura. Claro. Entonces esto hay que tenerlo presente cuando uno piensa, como yo pensaba ayer de mañana, que la irracionalidad le ganó a la vida, digamos. Yo creo que es un nivel de irracionalidad, porque la disonancia entre lo que los medios están proponiendo como explicación y a lo que uno llega cuando investiga más es extraordinaria. Y la sensación de frustración que tenemos cuando nosotros vemos, yo voy a citar algunas cosas ahora, sin la esperanza de convencer a nadie, porque ya sé, digamos, que este fenómeno defensivo y es un fenómeno generalizado que no se va a mover con facilidad. No digo que no se va a mover nunca, pero no se va a mover con facilidad. Por ejemplo, después que mataron a Kennedy, que podemos decir que es un hecho mucho menos importante que la pandemia en términos relativos, ¿no? Sin embargo, fue un hecho en una época en la cual los medios masivos ya estaban más globalizados, estaban empezando a ser más globales y las noticias ya hacía tiempo que circulaban, digamos, desde el fin del 19 circulan rápidamente entre los continentes, por ejemplo, pero en ese momento se convergieron una cantidad de factores de lo que representaba Estados Unidos, que recién había emergido como potencia global hacía 10 años o un poco más, y lo que significaba Kennedy como esperanza de mucha gente en Occidente y tal y cual. O sea, Estados Unidos todavía no tenía la imagen tan negativa que fue ganando sobre todo durante los 60, aunque ya la había empezado a construir en los 50, por cierto, de potencia imperial, de intervencionista, de guerrerista, etcétera. Y el asesinato de Kennedy, fue explicado rápidamente. Ante esa inestabilidad se explicó que había un señor, Lee Harvey Oswald, que desde una ventana a ciento y tantos metros, con una escopeta mal calibrada, le había pegado 2 tiros en la cabeza a Kennedy, que habían entrado por adelante cuando el edificio estaba atrás, digamos, ¿no? Entonces, esa explicación, que es completamente inaceptable, absolutamente inaceptable,
fue aceptada. Inmediatamente se creó una comisión en Estados Unidos que la reafirmó y le dio legitimidad, y eso llevó hasta el día de hoy, se sigue discutiendo qué pasó con la muerte de Kennedy. Quiere decir que cuando se embarra la cancha, digamos, y se da una explicación que mucha gente acepta, la gente además se siente ligada a esa interpretación que dio, y su ego empieza a decir, yo creí, digamos, a defender lo que creyó, porque piensa que no defender lo que creyó es no defenderse a sí mismo, Claro. lo cual es un error. Un terrible error. ¿No? Pero bueno, es un error muy común. Pero también cuenta, yo creo, lo otro, que es esa racionalidad colectiva, ¿no? No hay que decir que la CIA o, no sé, fuerzas oscuras dentro del gobierno o dentro del sistema mataron a Kennedy. Porque eso es un tipo de cuestionamiento del sistema que es mover el barco. Moverlo bastante, ¿no? Después tenemos el caso del SIDA, lo voy a saltear. Tenemos el 11 de septiembre, que lo tenemos todos más presente, más cercano. Sí. En el 11 de septiembre, inmediatamente, ahí nos acordamos todos, creo, ¿no? Es decir, no sé si todo el mundo recuerda la sensación de absoluta incredulidad, digamos, inicial, y cómo enseguida, yo estaba, todo el mundo se acuerda dónde estaba, yo estaba yendo a dar una charla en Florida, ¿no? Y me bajé del ómnibus, Florida, Uruguay, digo, ¿no? Porque justo estaba en Uruguay yo en ese momento, todavía no me había ido. Y me acuerdo que me metí en un bar, porque me avisaron por teléfono lo que estaba pasando, y vi caer la segunda torre, y había, 10 personas en el bar en Florida. Algunos se divertían y decían, se la dieron los yanquis. Que a mí me pareció horrible, digamos, porque me parecía una cosa de violencia espantosa, que estaba muriendo gente, ¿no? Y que saludar o festejar me parece que no. Y otra gente enseguida surgió, o a mí me surgió de algún lado el nombre Bin Laden, no sé por qué. Y después me di cuenta, porque después esto también fue un tema que me interesó mucho en unos años y lo investigué bastante, era la hipótesis Bin Laden y tal, era muy difícil de creer viendo los datos más profundos. Pero lo que se vendió inmediatamente fue Bin Laden, terroristas islámicos, y inmediatamente se pasaron leyes, bastante rápido, de asalto a la privacidad y a las garantías individuales, que están vigentes todavía, y que probablemente ahora se empiecen a usar en Estados Unidos para combatir a la oposición política del gobierno, porque se está volviendo una dictadura, ¿no? Pero eso es otro tema. Y se armó enseguida, el primer día de noche, ya se empezó a hablar de Irak, que no tenía nada que ver en principio con el asunto, pero Rumsfeld, sobre todo, metió en la reunión que se hizo esa noche, el 11 de noche, el tema Irak, que todo el mundo, hay actas y eso, ¿no? Lo miró como diciendo, ¿y Irak qué tiene que ver acá, no? Bueno, Irak es el lugar a donde terminó, digamos, la intervención, porque era el lugar a donde querían ir. Exacto. En fin, lo que quiero decir con esto es, y no me quiero extender demasiado, se proveen explicaciones que la gente es capaz, que se siente que la gente es capaz de comprar, digamos. Y esas explicaciones estabilizan el barco de vuelta. Porque, por supuesto que lo desestabilizan un poco, ¿no? Bueno, hay terroristas que se atacan en suelo norteamericano, por ejemplo, ¿no? Eso nunca había pasado, eso es algo nuevo. Pero luego, a eso le damos una respuesta y la gente se alinea tras esa respuesta. Y en aquel tiempo, el New York Times, por ejemplo, que es un diario de oposición, en aquel tiempo Bush, el presidente republicano, conservador, antítesis del New York Times, el New York Times defendió la idea de que Irak tenía armas de destrucción masiva y que había que ir a Irak. Después se arrepintió, pero después que ya no importaba, cuando habían pasado 5 años del asunto. Es decir, los medios grandes se alinean con la explicación oficial porque eso es lo que sienten que les mantiene su legitimidad. Y en este caso, yo diría, en el año 2020, lo que les hace ganar de vuelta al público que habían perdido, que es un fenómeno que vimos durante el 2020. Yo espero que sea efímero, porque creo que esa recuperación de audiencia está basada en algo muy berreta, digamos, ¿no? O sea, en discursos muy frágiles desde el punto de vista informativo y muy malos desde el punto de vista humano. Pero es lo que pasó. O sea, los canales tuvieron durante el 2020 una cantidad de audiencia impresionante, mucho más de la que venían teniendo, y eso obviamente es un fenómeno que los reafirmó en decir hay que mantener esta narrativa porque esta es la que nos da público. Porque quiero escuchar la televisión porque positivamente quiero alinearme a eso como oficial para estar tranquilo, o sea, para estar tranquilo conmigo mismo, claro, de que no soy un idiota. Es decir, cuando el grupo, digamos, si a la gente le dicen que en el barco hay gente infectada, ¿no?, con la peste negra. Volviendo a la analogía náutica. Lo primero es averiguar cómo no infectarse. Hay una reacción de autodefensa, digamos, ¿no? El sálvese quien pueda, digamos, ¿no? Hay 2 noticias buenas. La mejor noticia posible es que el informe inicial era falso, es decir, que no hay peste negra.
Esa sería la mejor noticia posible. En el caso del COVID no se dio esa noticia, nunca. Al revés. Se reafirmó la idea de que había una cosa horripilante y que era mucho peor de lo que es. Y los que decían, capaz que no es tan malo, fueron cancelados del primer día, como Ioannidis o como algunos de nosotros, que simplemente decíamos, vamos a ver cuáles son los datos antes de tomar medidas extremas. No, se tomaron medidas extremas. Las medidas crearon el pánico, porque es muy diferente que haya un rumor o una noticia de que hay una peste a que no te dejen ir a trabajar y no te dejen ir a la escuela. Y eso es como noticia es mucho más fuerte que la otra y confirma que la realidad está alineada con los que dieron la noticia más dura. ¿Ok? Cunde el sálvese quien pueda, pero en ese caso los medios enseguida inteligentemente agregan un elemento que es muy difícil de resistir, que es el elemento de la solidaridad. La gente dice, no, está bien, estamos todos muertos de miedo, pero nos cuidamos entre todos. Es decir, sentite bien. Lo que estás haciendo es algo maravilloso, es algo altruista, es algo que estás haciendo no por vos, es la verdad, sino por los demás, ¿no? Que puede ser parte de la verdad también. Entonces, decía que hay dos noticias que serían buenas. Una es que no habría peste negra en el barco, esa noticia no se dio. Entonces, cuando esa noticia no se da, ¿no? Sino que se insiste que es la peste negra, es horrible, es incurable, nos vamos a morir todos, la segunda mejor noticia es que existe una cura absoluta. La vacuna. La vacuna tiene esa estructura, ¿verdad? Una vacuna es algo que te das y te olvidas del tema. La gente se vacuna contra esto y nunca se lo agarra. Esa es la creencia generalizada. Te das la vacuna y te olvidas y volvemos a la normalidad. Ese fue el mensaje, muy simple, sí, muy claro y muy rotundo. Entonces, la vacuna hay que entender que es la mejor noticia posible para los que van en el barco, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Si una vez que la sociedad recibió la noticia de que llegó un helicóptero y trajo las vacunas, ¿no? ¿Qué pasa si alguien dice, pero en realidad no son vacunas, tienen problemas, van a enfermar a algunos de los que se las den? Eso ya no es cuestionar el barco, es cuestionar el helicóptero, los que mandaron el helicóptero, el mundo y el universo, ¿no? Es inaceptable, o sea, el pensamiento colectivo dice, no, esa no te la llevo. Igual que no te llevaron que el PCR, digamos, estaba mal y que estaba siendo usado para generar, entre otras cosas, un gran negocio, pero sobre todo para mantener el panorama de gran peligro, aumentando los casos por N, ¿no? Debido al CT alto que se usó y que se seguía usando hasta hace poco, que ahora parece que lo están bajando. No, de veras. Sí, ya sé. Eso, cuando se informó eso, o cuando se informaron muchas otras cosas que cuestionaban el relato fundamental, la razón por la cual la gente lo rechaza es por una razón de pensamiento colectivo, de racionalidad colectiva, que es no muevas el barco, no, eso no lo puedo creer, porque si creo eso, entonces tengo que descreer, no solamente voy en un barco, sino que no tengo puerto a donde llegar, porque donde llego son todos canallas los que manejan el puerto, claro, digamos, y no hay más mundo, no hay más sociedad, no, eso no es creíble, no es aceptable, mejor dicho. ¿Quiénes son, digamos, ¿cuál es el problema? Yo creo que uno de los problemas es que para que ese fenómeno de alineamiento binario se dé, es porque es más fácil, esto lo dije de muchas formas, pero es importante verlo, es más fácil funcionar en un régimen de bueno o malo. Yo creo que hay algo innato, quizá, digamos, en la gente de dividir en dos y decir los buenos y los malos. Yo quiero estar al lado de los buenos y a los otros califico como malos. Y eso, ojo, porque pasa de los dos lados, ¿no? Porque, digamos, uno también, a veces cuando se frustra viendo la increíble, digamos, negativa a mirar la información que hay, información seria, sólida, repetida por muchas fuentes, convergente, es información rechequeada, etcétera. Cuando uno se frustra con eso, uno dice, estos son todos tarados, digamos, no están viendo lo que está pasando. No, de la misma manera que uno dice, no vas a vacunar a mi hijo porque esto yo tengo información de que es potencialmente muy peligroso y no tengo por qué, digamos, porque no hay suficiente riesgo, los otros tienen la misma pasión del otro lado y dicen, no, quiero salvar a mi hijo, lo tengo que vacunar. Y es una cosa que a veces uno no se da cuenta, digamos. Pero eso está creado por ese tipo de racionalidad colectiva
que ha llevado a la mayoría de la gente, porque yo creo que es una regla de la sociedad, es que la estabilidad es lo último que se pierde, digamos, ¿no? O sea, se sigue manteniendo a toda costa y con todas las disonancias y ruidos informativos que haya, igual se trata de mantener hasta el último instante, digamos. Y estamos en ese proceso, se está tratando de mantener hasta el último momento la racionalidad vendida y comprada por la gente. Ayer escuchaba, una persona me pasó un audio de un grupo de gente, de empresarios y gente, digamos, que estaban charlando en un Zoom, y salió el tema de las vacunas, y es muy cholula la conversación, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Uno decía, había argentinos y uruguayos, uno decía, sí, que en Uruguay qué bueno que dan la Pfizer, porque es como, qué serio, ¿viste? O sea, y yo voy a ir y me la voy a dar ahí, porque, y otro estaba festejando porque se la había podido dar, y otra que decía, no, y yo voy a vacunar a mi hijo porque cuanto antes pueda, porque cumplió 12 hace 2 meses y ahora, digamos, ya por suerte lo puedo vacunar. O sea, hay toda ¿cómo decir? Una lógica que es colectiva y que yo creo que es difícil culpar individualmente a cualquier persona que la siga, y que tenemos que tener cuidado con eso, porque hay una racionalidad colectiva que ampara todo eso. Y si una persona no da pasos más allá y no busca más información, no la encuentra. Porque el sistema está perfectamente armado. Diseñado. Sí, está bien, se diseñó a sí mismo, no es que alguien lo haya diseñado y calculado. Se fue diseñando a sí mismo, porque estas son cosas sistémicas justamente que se generan a sí mismas, ¿no? Es decir, digamos, crecen y se hacen más masivos los medios que reconfirman más estas ideas colectivas de estabilidad, de funcionamiento del sistema, cosas positivas, digamos, ¿no? Solidaridad, empatía. Sí, buenos valores declarados, que muchas veces son lo contrario en realidad, lamentablemente, pero igual lo que importa es que lo que se declara y lo que la mayor parte de la gente cree es algo bueno, digamos, ¿no? Entonces eso es lo último que se pierde. Otro caso de una persona que se vacunó, un hombre que no cree en nada, ningún cuestionamiento al discurso oficial, al revés. Está seguro de que el discurso oficial es correcto y tiene total confianza, igual que la mayoría, en las autoridades, en el GACH, el ex-GACH, en las autoridades sanitarias globales y en lo que le han vendido como la ciencia, ¿no? Esa persona empezó a tener unas reacciones tremendas, se paralizó el cuello, digamos, tiene una infección grave en la garganta del lado de la vacuna, y empezó a cuestionarse, digamos, si creo que está internado, se empezó a cuestionar, digamos, la cuestión a partir de su experiencia. Claro. Entonces, esto es un fenómeno que puede haber ocurrido muchas veces, digamos, no vamos a entrar en eso ahora, pero lo que digo es, ¿cómo se hace para ir erosionando esa creencia colectiva? Solo los hechos la pueden erosionar, y la comunicación correcta de los hechos. Y a eso es a lo que me voy a referir ahora, en la segunda parte, que es qué es lo que pasa cuando uno investiga un poco sobre la frase de cabecera del mundo en el cual estamos hoy, que es: la vacuna es perfectamente segura y es muy eficaz. Yo fui al sitio del CDC norteamericano y me puse a hacer algo que no creo que mucha gente haya hecho, que es mirar los informes usados, están citados, ¿no?, para fundamentar que las vacunas son seguras y eficaces. Por ejemplo, voy a comentar uno, hay 4, creo. Uno es un estudio que incluyó para todo Estados Unidos, yo no sé si la audiencia está sentada, ¿no?, 187 casos. 187 casos. 187 casos. Y al final del informe dice así: los resultados de este informe están sujetos al menos a 6 limitaciones. Lo dicen los propios autores al final, después que uno ya leyó las conclusiones, que son positivas, después que uno miró más o menos la metodología. Más abajo dice: los resultados de este informe están sujetos al menos a 6 limitaciones. En primer lugar, las estimaciones fueron amplias debido al pequeño tamaño de la muestra, y el número de participantes fue demasiado pequeño para evaluar la eficacia de la vacuna por producto vacunal, grupo de edad o condiciones subyacentes. O sea que la primera limitación que tiene el estudio, lo voy a traducir al español, sí, que tiene el estudio que fundamenta
la eficacia de las vacunas es que el estudio no puede fundamentar la eficacia de las vacunas. Lo dicen ellos, ¿no? El número de participantes fue demasiado pequeño para evaluar la eficacia de la vacuna. Esa es la primera limitación, que vendría a decir, el estudio no sirve. Exacto. Hay 5 más. En segundo lugar, al tratarse de un análisis provisional que incluía datos autodeclarados, por ejemplo, un participante dijo, sí, yo me vacuné el 10 de enero. Bárbaro, esto alcanza. ¿Está bien? O sea, dice, el estado de vacunación podría haberse clasificado erróneamente o los participantes podrían haber recordado de forma imperfecta la fecha de vacunación o de inicio de la enfermedad. Es decir, los datos no son confiables, no están verificados. No sirve para nada. Tercer lugar. Sí. Quedan 4. Ay, Dios mío. Tercer lugar, no se puede excluir el sesgo de selección y los factores de confusión residuales. Quiere decir, de repente todos los participantes del estudio son empleados de Pfizer. No estoy diciéndolo, Claro, digamos, sí. exageradamente, pero no hay Como- sesgo. como El no sesgo de hubo. selección puede Claro. ser de muchos tipos, muchísimos. Obvio. Por ejemplo, puede haber mucha más gente de grupos de edad que tienen menos probabilidad de enfermarse que otra, etcétera, etcétera. Bueno. En cuarto lugar, aunque el análisis incluyó a adultos hospitalizados de 14 estados de Estados Unidos, ¿no? Los participantes no eran geográficamente representativos de la población estadounidense. Quiere decir que proyectar los resultados de estos poquísimos casos a toda la población de Estados Unidos no es posible estadísticamente. ¿Está bien? En quinto lugar, el diseño de casos y controles infiere una protección de la vacuna basada en las asociaciones entre el resultado de la enfermedad y la vacunación previa, atención, pero no puede establecer la causalidad. Quiere decir, el estudio, tal como está diseñado y los resultados que dio, no puede decir que hay una relación entre la vacuna y no enfermarse. Por último, no se evaluó la duración de la eficacia de la vacuna ni la eficacia de la vacuna en los COVID-19 no hospitalizados, porque el estudio se llevó sobre pacientes que terminaron hospitalizados. Entonces, este es uno de los 3 o 4 estudios que el CDC presenta como su patrón oro para decir, debido a que tenemos estos estudios, podemos afirmar que la vacuna es perfectamente eficaz y segura. Ahí capaz que la audiencia entiende por qué me desperté después de haber leído esto el día anterior pensando que estábamos todos locos, pero no. Entonces, el título de la página del CDC dice, todas las vacunas contra la COVID-19 actualmente disponibles en los Estados Unidos son eficaces para prevenir la COVID-19 tal como se ha visto en los ensayos clínicos, como por ejemplo el que acabo de citar. Las investigaciones aportan cada vez más pruebas de que las vacunas contra COVID-19 de ARN mensajero ofrecen una protección similar en condiciones reales. Lees el estudio y no te cierra para nada, ¿no? La muestra es una basura minúscula, los datos son autodeclarados, no sabemos si hay sesgo de selección, no representa a nadie geográficamente, la protección que declaramos no es real, es inferida porque no sabemos si hay causalidad, no saben si no se enfermaron por estar vacunados o por cualquier otra causa. Por ejemplo, porque ya se habían enfermado y tenían anticuerpos. Claro. No sé si me explico, es decir, eso no se controló tampoco. No se evaluó la efectividad de la vacunación ni el largo de la misma a los que no fueron hospitalizados. Es decir, bueno, pero esto no es todo. Perdón, hay que seguir, porque abajo están los conflictos de interés A ver. en este estudio. Mirando por arribita y sin meterme a buscar más, casi todos los que firmaron el estudio recibieron plata de Pfizer, Sanofi, Janssen o Merck, entre otros. Acá lo tengo todo subrayado, digamos. Es increíble. Es decir, los autores, no por este estudio, necesariamente, algunos sí, pero la mayoría no, pero recibieron dinero en su carrera o reciben dinero de las mismas compañías que están evaluando, la seguridad de cuyas vacunas están evaluando. Tienen programas de investigación financiados por las farmacéuticas, si no es por esta, es por aquella. Digamos, están profundamente imbricados en los intereses de la industria farmacéutica. Esos son los autores del estudio que el CDC presenta como el respaldo. Solo puede ser un respaldo si uno confía en el CDC y no va a leerlo. Porque si lo va a leer, los mismos autores dicen, hay que reconocer, digamos, que se tienen que cuidar. Claro. Lo ponen allá abajo, pero lo ponen. Dicen, nada de lo que decimos acá es nada. ¿Ok? Es muy sorprendente que esto esté publicado y que no se informe en absoluto. Pero la explicación es la que veíamos, es la del barco. Digamos, ¿no? Esto no es una información que se pueda dar, porque si vos das esa información, está diciéndole a la gente, mira, el barco tiene terrible agujero abajo. Ahí sí que hay que preocuparse y el estado de pánico generalizado, de alarma pública, como dicen los abogados, sería increíble, ¿no?
Entonces, luego, tenemos un ratito todavía. Sí. Ayer encontré y publiqué en Extramuros, invito a la gente que vaya a leerlo, un capítulo inédito, o sea, un capítulo de un libro inédito, de Sucharit Bhakti y su mujer Karina Reis, que son dos, Sucharit Bhakti es un profesor emérito, es de familia tailandesa, nació en Estados Unidos, pero hizo su carrera en Alemania, toda su carrera durante décadas, está retirado el año pasado del otro, y es una eminencia en la infectología mundial, y en Alemania, como decía, es profesor emérito al retirarse y tal. Sucharit Bhakti, además, basta que la gente lo escuche un rato para darse cuenta que es una persona honesta y que lo que está diciendo, digamos, no está ganando nada con decir esto, es una persona que sabe mucho de lo que está hablando. Y bueno, traduje ese capítulo que está disponible, el único que está disponible, que es justamente el capítulo sobre las vacunas, y lo publiqué en español, pero que seguro que no está publicado en ningún otro lado. Entonces, entre otras cosas, dice Bhakti, de hecho, hablando de cómo se aprobaron las vacunas. Digo esto porque la sensación que tiene la sociedad de que las vacunas son completamente seguras no está fundada en hechos sólidos. Dice Bhakti, de hecho no se pudo demostrar un efecto protector contra la enfermedad grave y posiblemente mortal del COVID-19 en modelos de mono con ninguna de las vacunas. Todos estos ensayos se enfrentaron al mismo problema crucial. Los monos infectados nunca enfermaron gravemente, ni con ni sin vacunación. Los monos pueden modelar la infección, pero no pueden modelar la forma peligrosa de la enfermedad. Y los ensayos en humanos, entonces, bueno... Dice Bhakti, los principales medios de comunicación difunden con júbilo los comunicados de prensa de las empresas, sin hacer ninguna pregunta crítica. Esto es algo que yo vengo diciendo desde el principio y que me parece que no está suficientemente subrayado. La información principal, no la única, pero la principal que tenemos sobre las vacunas, es información dada por los mismos fabricantes. Vos te vas a comprar un Fiat y lo único que lees es la propaganda de Fiat. Sí. No es una cosa muy inteligente, digamos, antes de comprarte un auto, ¿no? Tenés que leer reseñas críticas independientes sobre la seguridad del auto, sobre el rendimiento de combustible, etc. Bueno, no estamos haciendo eso. La mayor parte de los medios están repitiendo lo que dice el CDC o la FDA, que a su vez repiten y dieron por bueno lo que dicen las compañías, que además ocultan parte de su información sobre la base de la idea de un secreto comercial. ¿Ok? O sea que la información que estamos teniendo y que se está divulgando masivamente sobre las vacunas, mayoritariamente, hay algunos estudios que están haciendo que son muy chicos también, ahora vamos a ver eso, pero mayoritariamente son es información interesada, de parte interesada. Entonces dice Bhakti, los principales medios de comunicación difunden con júbilo los comunicados de prensa de las empresas sin hacer ninguna pregunta crítica. Así, a través de los medios de comunicación nos enteramos de que la protección que ofrecen las vacunas es genial. Con BioNTech Pfizer el nivel de protección es incluso del 95%. Vamos a vacunarnos, ¿no? Pero dice Bhakti, ¿cómo se obtienen esas cifras? Sabiendo que las personas sanas rara vez contraen la COVID-19 que pone en peligro su vida. Explica. De hecho, entre los más de 40.000 sujetos de prueba del estudio de BioNTech Pfizer, solo se produjeron 170 casos de COVID-19. ¿Está claro lo que estoy diciendo? 40.000 sujetos de prueba, solo se enfermaron 170. 170. El 0,4%. Cuando la gente dice, no, se enferma todo el mundo, la mitad de la gente tiene COVID. No, eso es el PCR positivo. O es el pasar otras enfermedades por COVID. Hay COVID, nunca dudamos. Y es una enfermedad grave para quien la tiene. Pero es un porcentaje pequeño, relativamente. Relativamente y en absoluto, ¿no? Es muy pequeño de la población. De ellos, o sea, de esos 170, se produjeron 80 los vacunados, 1 grave y 162 en el grupo de control no vacunado. De ahí es de donde sale la idea de que hay 95%. O sea, de un total de 170 personas, teniendo en cuenta ese pequeño número de casos en general, dice Bhakti, la evidencia debe ser descrita como claramente ridícula desde un punto de vista científico. No se puede hacer una afirmación general sobre la seguridad de las vacunas con 170 casos. ¿Ok? Sin embargo, es lo que se hizo. Así fue que obtuvieron la aprobación de emergencia. En este caso, Pfizer. 170 casos. En 40.000. Sí. Además, ¿cómo definió este estudio un caso de COVID? Así. Síntomas como tos, resfriado, ronquera y una prueba PCR positiva. Eso es COVID. Se baja mucho más. O sea que yo, por ejemplo, que acabo de toser, Sí. si me hacen un PCR a 45 ciclos o a 37 y me da o a 32 y me da positivo, soy un enfermo COVID Exacto. para el señor Pfizer.
y me usa para decir, no se enfermó gravemente, la vacuna fue la que lo protegió. ¿Está bien? Pero hubo cientos de personas que tuvieron graves efectos secundarios, algunos de los cuales llevaron a la hospitalización en el estudio de Pfizer. En el estudio de Pfizer. El estudio. Y la situación, dice Baghdadi, no es mejor para los demás fabricantes de vacunas. Así, el profesor Peter Doshi, que escribe en el prestigioso British Journal of Medicine, que en realidad este artículo de Doshi lo publiqué en Extramuros la semana pasada, o sea, está ahí, se queja y dice, Doshi, ninguno de los estudios actualmente en curso está diseñado para detectar una reducción de los resultados graves en términos de hospitalización, ingreso en CTI o muerte. Es decir, que los estudios que están diciendo que la vacuna logra una reducción no lo pueden decir porque su confianza por el modo de diseño, por la cantidad de casos y demás, no permite decir eso. Sin embargo, se dice y se publica en todos los medios todo el tiempo, ¿no? Título y copete es lo que lee la gente. ¿Cuál es el beneficio de la vacunación, especialmente para el grupo de mayor riesgo de la infección? Nadie lo sabe. Sí. Ahora voy a otro amigo, un canadiense, que lo están cancelando por todos lados porque se atrevió a decir estas cosas, que es Byron Bridle, a quien cité ya en el programa anterior. Ahora quiero leer una cosa. Tome agua, Aldo. Que la gente no tiene por qué saber, yo tampoco lo sabía, salvo que uno se meta en los vericuetos de cómo fue que se obtuvo la aprobación de emergencia de las vacunas. Claro. Entonces, lo que dice Bridle, ¿no?, es que hay diferentes dificultades por las cuales no se puede afirmar todavía cuál es el nivel de seguridad. Bueno, de mediano y largo plazo no se sabe en absoluto, de corto plazo, aún el de corto plazo, es muy difícil decir. Porque, ¿qué pasa? Digamos, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a poner el titular. Yo creo que todos nosotros nos enteramos de una manera o de otra de gente que se vacunó y tuvo problemas de algún tipo. No estoy diciendo para nada que toda la gente que se vacunó se murió ni nada por el estilo. Estoy diciendo que un porcentaje pequeño, probablemente, de los vacunados totales tuvo problemas, ¿sí? En algunos casos hay gente que falleció después de vacunarse de manera muy cercana a la vacunación, pero claro, en la medida en que no se busca si hay una relación causa-efecto, esa relación causa-efecto no se puede probar ni postular, porque no se la está buscando. Lo que está pasando es que debido a que la ciencia oficial, digamos, y las autoridades están convencidas, vamos a asumir la mejor buena intención, Bien. están convencidas de que no puede haber una relación entre la vacunación y los problemas, no la están buscando. Si esta persona, por ejemplo, fue al médico con la inflamación y lo primero que le dijo el médico fue, no, eso no tiene nada que ver con la vacuna. Punto, se terminó. Chao. No voy a buscar si tiene que ver, no voy a investigar, eso no tiene nada que ver. Sin embargo, otros científicos que sí están buscando, están diciendo, alertando desde hace meses, cuidado porque hay un aumento significativo de fallecimientos después de empezar a vacunar que no está explicado y que hay que explicar. Yo no estoy diciendo que es la vacuna, estoy diciendo que hay que explicarlo, lo mismo que dicen ellos, ya lo repetí muchas veces. Entonces, ¿qué dice Bridle de cuáles son las dificultades? Dice que es demasiado pronto para saberlo con seguridad todavía porque no se está buscando justamente y explica esto que es muy interesante. Tanto Pfizer como Moderna iniciaron grandes ensayos de fase 3 aleatorizados. Fase 3 quiere decir, cuando se empezó a vacunar, la fase 3 recién había empezado. Tenía 1 mes o 2 meses de desarrollo. Y normalmente se espera unos 2 años en la fase 3. Con lo cual, había que seguir la fase 3 durante 2 años con la gente que se iba vacunando. Y de hecho, esa fue una de las lógicas de la aprobación. Usted se da la vacuna y nosotros vemos cómo le va. Si le va bien, la vacuna se confirma y si a usted le va mal, la vacuna se corregirá. Entonces, Pfizer y Moderna iniciaron grandes ensayos de fase 3 aleatorizados, doblemente ciegos y controlados con placebo. Cuando se habla de un ensayo ciego, quiere decir que las personas que participan no saben, y los investigadores a veces no saben cuáles son exactamente los grupos que están recibiendo, qué persona pertenece a cada grupo, claro, digamos, ¿no? Para evitar sesgos de ese tipo, ¿no? El grupo de placebo, y se hace un placebo también, ¿no? Es decir, hay un porcentaje de la gente a la que se le da una solución salina, nada, no se le da la vacuna, aunque cree que se le dio, y a otra gente se le da la vacuna. Y luego el que sabe compara los dos grupos, ¿ok? Es cortito, es una de las líneas que también nos lleva a desconfiar cómo fueron la llegada de las vacunas en partidas para diferentes sectores. También podemos, es de orden dudar sobre el grupo de placebo, de acuerdo. El grupo de placebo es importante porque sirve como grupo de referencia y ayuda a interpretar los efectos secundarios experimentados en el grupo de la vacuna, explica Bridle, ¿no? Pero ¿qué pasó?
Fíjate que interesante, en el momento que se concedió la autorización de uso de emergencia a las vacunas, o sea, cuando las vacunas se permitió usarlas, cada empresa tenía datos de seguridad y eficacia para más o menos solo 2 meses, como dije, ¿no? Después de la administración de la segunda dosis de la vacuna. Quiere decir que habían dado a sus grupos la vacuna y solo habían pasado 2 meses de que le habían dado la segunda dosis a sus grupos cuando ya se empezó a repartir, o sea que había 2 meses de datos nada más. En el estudio de los adolescentes, la mayoría de los sujetos tenían datos de seguridad y eficacia solo para 1 o 2 meses. Según los protocolos originales, se supone que cada individuo del estudio debe recibir seguimiento durante un total de 2 años después de la segunda dosis. Pero pasó algo peor. ¿Qué es esto? Las vacunas se autorizaron para uso de emergencia, ¿no? Y debido al ambiente de miedo, de preocupación que instalaron los medios, ¿qué pasó? Los participantes en el estudio quisieron saber a qué grupo del estudio habían sido asignados, es decir, eliminar el ciego, que yo decía hoy. Claro. Para que, si estaban en el grupo placebo, decían, no, yo quiero que me den la vacuna. ¿Y qué hicieron las compañías? Bueno, por razones supuestamente humanitarias, revelaron a todo el mundo quién era placebo y los vacunaron. Con lo cual desapareció el estudio. ¿Se das cuenta? O sea, los estudios se han desenmascarado, como dice, o sea, se eliminó el ciego, con lo cual ya no hay un grupo de placebo. Esto significa que hay una evaluación rigurosa de la seguridad en el contexto de un estudio clínico bien controlado ya no es posible, porque no está el grupo de control. Se vacunó. Es brutal. O sea que lo único que se puede hacer es confiar en el sistema de vigilancia pasiva, como se llama, el VAERS, o los reportes que se hacen por eventos de personas que van al hospital a, digamos, atenderse porque les pasa algo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Voy a tener que terminar con esto. Sí. Para que eso sea eficaz, es decir, para que la ciencia diga y los grandes medios de comunicación comuniquen que las vacunas tienen problemas de seguridad, por ejemplo, tiene que haber una decisión política, científico-política, de buscar eso. Porque si no, ¿qué va a pasar? Es muy simple. Una persona se vacuna y muere. O se vacuna y tiene un problema serio. O sea, es espeluznante los síntomas, no voy a darlos acá porque sería también aumentar el miedo, que no quiero hacerlo. Una persona va a consultar y simplemente el médico le va a decir, sí, usted tiene una inflamación del corazón o tiene problema de coagulación. Punto. Los problemas de coagulación existen con independencia de las vacunas, con lo cual, si no se conecta la vacunación sistemáticamente, ¿no? Y si no se estudia, por ejemplo, el nivel de coagulación antes y después de vacunarse de una persona, no se sabe si la vacuna le provocó un aumento de la coagulación. Con lo cual, la persona puede ser diagnosticada con coágulos, puede tener una ACV, puede morir, puede tener parálisis, puede pasar cualquier cosa y nunca asociarse eso con la vacuna. Incluso puede fallecer y el causa de muerte va a ser la que sea. Le dio un infarto. Nunca se va a saber si hay una conexión con las vacunas si no se busca. O un PCR positivo para decir que murió por COVID. Claro, pero quiero decir, tiene que haber una decisión para construir la ciencia y esa decisión es una decisión previa al estudio. Entonces, estamos en una situación que yo diría que es, desde el punto de vista de la racionalidad, ya lo expliqué temprano, hay una forma de explicar esa negativa a mirar los datos. Pero yo quiero decir, y lo estamos publicando, que hay más datos y que es importante que la gente que quiere tomar una decisión consciente, informada sobre su vacunación o la de sus seres queridos, sus hijos, etcétera, que por favor vaya a mirar los datos, que los estudie, independientemente de lo que le diga la televisión a las 8 de la noche, que vaya y los mire. Es lo único que estoy diciendo. Es decir, yo no estoy diciendo nada más que eso, que vaya y mire los datos, porque no son datos de loquitos, son científicos reconocido. Está el creador de la técnica de la vacuna de ARN mensajero que avisa sobre esto. Robert Malone, sí. Entonces, tenemos que ir. Vamos a subir la publicación de Extramuros, también vamos a tratar de difundir lo que más se pueda, estimado, porque esto es información y la información es poder. Aldo Mazzucchelli con su columna Extramuros.